Resulta que Pepe Aguilar, uno de los nombres más respetados de la música regional mexicana, podría no ser el padre biológico de su hija mayor, Anelis Aguilar, y la historia detrás de todo esto es tan retorcida que parece sacada de una telenovela de las buenas, de esas que te enganchan aunque digas que no las ves. Pero antes de que pienses que esto es solo un chisme más de internet, déjame contarte por qué esta vez los rumores vienen con algo que mucha gente considera una prueba bastante contundente, y es que las palabras las dijo el propio Pepe Aguilar en una entrevista, y créeme, cuando las escuches, se te va a caer la mandíbula. Todo comienza con una historia de amor, triángulos familiares y secretos que habrían permanecido ocultos durante décadas. Anelis Álvarez, quien hoy es la esposa de Pepe Aguilar y madre de la famosa cantante Ángela Aguilar, tiene un pasado que ha generado especulaciones desde hace años. Según versiones que circulan desde hace mucho tiempo, Anelis no siempre estuvo con Pepe. De hecho, antes de convertirse en su pareja, habría sido novia de Antonio Aguilar Jr., nada más y nada menos que el hermano mayor de Pepe. Sí, leíste bien, el hermano. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa, porque según estos rumores, mientras Anelis y Antonio Jr. eran pareja, ella habría quedado embarazada. Y de ese embarazo habría nacido Anelis Aguilar, la hija mayor que todos conocemos como parte de la dinastía Aguilar. La historia, tal como la cuentan quienes han seguido este tema durante años, es bastante cinematográfica. Todo habría empezado durante la grabación de un videoclip musical ranchero. Antonio Aguilar Jr., quien en aquel entonces trabajaba en el mundo del entretenimiento, eligió personalmente a Anelis Álvarez como modelo para ese proyecto. Según las versiones, la eligió porque era su pareja, su novia, y quería tenerla cerca durante la grabación. Todo parecía normal, un trabajo más, una pareja compartiendo un proyecto profesional. Pero entonces entra en escena Pepe Aguilar, quien al parecer comenzó a acercarse demasiado a la joven modelo. Y aquí viene el primer detalle que hace que muchos frunzan el ceño, porque si esto es cierto, estaríamos hablando de que Pepe sabía perfectamente que Anelis era la novia de su hermano. O sea, no es que no lo supiera, es que lo sabía y aún así decidió meterse en medio de esa relación. Ahora bien, la cosa no se queda ahí. Porque según los rumores, para cuando Pepe y Anelis comenzaron su relación, ella ya estaba embarazada. Y ese embarazo, según especulan muchos, no sería de Pepe, sino de Antonio Jr. Es decir, Pepe Aguilar se habría quedado con la novia de su hermano, quien además venía con un regalo sorpresa en camino. Y si esto es verdad, entonces Anelis Aguilar, la hija mayor que todos conocen, no sería hija biológica de Pepe, sino de su tío Antonio. Lo cual convertiría a Pepe en padrastro, no en padre, aunque oficialmente ella lleve el apellido Aguilar y sea reconocida como su hija. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, porque lo que viene es aún más fuerte. Ahora, todo esto podría quedarse en el terreno de la especulación y el chisme de internet si no fuera por un detalle muy particular. Y es que en una entrevista que le hicieron a Pepe Aguilar, le preguntaron si había estado presente en el nacimiento de todos sus hijos. La pregunta era sencilla, directa, del tipo que cualquier padre responde con orgullo. Pero la respuesta de Pepe fue cualquier cosa menos común. Él dijo, textualmente, que estuvo en todos los partos, excepto en el de la güera. Y cuando dicen la güera, se refieren a Anelis Aguilar, su hija mayor. Hasta aquí podrías pensar que simplemente no pudo estar por alguna razón laboral, que estaba de gira, que tenía compromisos, lo típico. Pero entonces añadió algo que dejó a muchos con la boca abierta. Dijo que no estuvo en ese parto porque la güera le caía gorda. Así, tal cual. Y no solo eso, sino que además aclaró que le caía gorda desde antes de que naciera, desde que estaba en la panza de su madre. Ahora bien, detengámonos un momento aquí, porque esto no es menor. Imagina que eres padre y te preguntan por el nacimiento de tus hijos. Lo normal sería hablar con cariño, con nostalgia, recordar esos momentos como algo especial. Pero Pepe, en lugar de eso, suelta una frase que suena a broma, pero que deja un sabor extraño. Porque, seamos honestos, ¿qué padre dice que su hija le caía gorda antes de nacer? Es una frase que, dicha en tono de broma, puede parecer graciosa, pero que analizada con un poco más de detalle, revela algo más profundo. Y muchos se preguntan si con esa frase Pepe estaba insinuando algo, si estaba dejando caer una verdad disfrazada de humor. Porque hay bromas que son bromas,
Y hay bromas que son formas de decir verdades incómodas sin decirlas directamente. La entrevista no termina ahí. Después de esa respuesta, la entrevistadora, que en ese momento era la esposa de Pepe, Annelise Álvarez, intentó retomar el tema. Le preguntó de nuevo sobre los partos, buscando tal vez darle a Pepe una oportunidad de explicarse mejor. Y él volvió a hablar, pero esta vez se centró en los otros hijos. Habló de Leonardo, habló de Ángela, contó que siempre estaba trabajando pero que hacía lo posible por llegar a tiempo, que los niños parecían esperarlo para nacer, que era como si el universo conspirara para que él estuviera presente en esos momentos. Todo muy bonito, muy emotivo. Pero nunca volvió a mencionar el parto de Annelise. Nunca explicó por qué no estuvo ahí, nunca aclaró si realmente fue por trabajo o si había otra razón. Simplemente pasó página. Y eso, para muchos, fue la confirmación de que algo no cuadraba. Porque si realmente hubiera sido solo una cuestión de trabajo, lo lógico habría sido explicarlo. Decir algo como, estaba de gira, no pude llegar, me arrepiento, lo que sea. Pero no. Él dejó la frase ahí, flotando en el aire, y siguió hablando de los otros hijos como si Annelise no existiera en ese contexto. Y eso es lo que ha hecho que muchos se cuestionen si esa ausencia no fue casualidad, si no fue falta de interés, sino algo más profundo. Algo relacionado con el hecho de que, según estos rumores, Pepe sabría desde el principio que esa niña no era suya. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja, porque si esto fuera cierto, estaríamos hablando de un secreto familiar guardado durante décadas. Porque Annelise Aguilar creció como hija de Pepe, lleva su apellido, forma parte de la dinastía Aguilar, ha vivido bajo esa identidad toda su vida. Pero si estos rumores tienen algo de verdad, entonces ella sería en realidad hija de Antonio Aguilar Jr., lo que la convertiría en sobrina biológica de Pepe, aunque oficialmente sea su hija. Y eso explicaría muchas cosas que la gente ha notado a lo largo de los años. Por ejemplo, el distanciamiento entre Pepe y su hermano Antonio. Quienes han seguido la carrera de la familia Aguilar saben que los hermanos no son precisamente cercanos. Pocas apariciones públicas juntos, poca interacción en redes sociales, una relación que parece cordial pero distante. Y si la historia de Annelise es cierta, entonces ese distanciamiento tendría una explicación muy clara. Porque no es fácil mantener una relación fraternal cuando hay un tema tan delicado de por medio. No es fácil ser hermanos cuando uno se quedó con la novia del otro, y mucho menos cuando de esa relación nació una niña que oficialmente lleva el apellido del que no es su padre biológico. Pero hay más. Porque si prestas atención a la historia pública de la familia Aguilar, Annelise, la hija mayor, ha tenido un papel bastante discreto. No es que sea invisible, pero tampoco tiene el protagonismo que sí tienen sus hermanos menores, especialmente Ángela Aguilar, quien se ha convertido en una estrella internacional. Annelise está ahí, aparece en fotos familiares, participa en eventos, pero siempre con un perfil bajo. Y muchos se preguntan si eso no es casualidad, si no es una forma de mantenerla un poco al margen, de no darle demasiado protagonismo para evitar que surjan preguntas incómodas. Porque en una familia tan mediática como los Aguilar, donde cada movimiento es noticia, el hecho de que la hija mayor sea la menos visible llama la atención. Y entonces entran en juego las comparaciones físicas. Porque resulta que muchos usuarios de redes sociales han señalado un parecido muy notable entre Annelise Aguilar y Majo Aguilar, quien es hija de Antonio Aguilar Jr. Sí, la misma persona que supuestamente fue el padre biológico de Annelise. Y cuando ves las fotos, cuando comparas los gestos, las sonrisas, ciertos rasgos faciales, la verdad es que el parecido existe. No es algo que uno pueda ignorar fácilmente. Y si Annelise y Majo se parecen tanto, y Majo es hija confirmada de Antonio Jr., entonces la pregunta es obvia, ¿no sería lógico pensar que Annelise también es hija de Antonio? Y dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Ahora bien, antes de que sigamos, hay que aclarar algo importante. Nada de esto está confirmado oficialmente. No hay actas de nacimiento públicas que lo demuestren, no hay pruebas de ADN conocidas, no hay declaraciones oficiales de ningún miembro de la familia Aguilar admitiendo que esto es cierto. Todo se basa en rumores, en versiones que circulan desde hace años, en interpretaciones de entrevistas y en comparaciones físicas. Pero eso no significa que no haya algo de verdad detrás de todo esto. Porque los rumores no surgen de la nada,
Y cuando un rumor persiste durante tantos años, cuando tantas personas lo repiten, cuando hay detalles que parecen encajar, es difícil no preguntarse si hay algo más allá del humo. Y aquí entra en juego un detalle muy curioso que ha añadido aún más combustible al fuego. Resulta que hace unas semanas, una medium llamada Luna Medium hizo una predicción bastante específica. Dijo que en una caja fuerte había un acta de nacimiento que iba a dar mucho de qué hablar. No dio más detalles, no mencionó nombres, pero la predicción quedó ahí, flotando. Y ahora, justo ahora, cuando explotan estos rumores sobre Annelise Aguilar, muchos se preguntan si la predicción de Luna Medium no estaba relacionada con esto. Si ese acta de nacimiento del que habló no sería precisamente el de Annelise, un documento que revelaría la verdadera identidad de su padre biológico. Y aunque esto puede parecer demasiado esotérico para algunos, lo cierto es que ha generado muchísimo revuelo en redes sociales. Pero volvamos a los hechos concretos. Porque más allá de las predicciones y las especulaciones, lo que tenemos aquí es una serie de elementos que, puestos juntos, forman un rompecabezas bastante interesante. Tenemos la historia de que Annelise Álvarez fue novia de Antonio Aguilar Jr. antes de estar con Pepe. Tenemos el rumor de que ella quedó embarazada durante esa relación. Tenemos las declaraciones de Pepe Aguilar diciendo que no estuvo en el parto de su hija mayor porque le caía gorda. Tenemos el distanciamiento evidente entre los hermanos Aguilar. Tenemos el perfil bajo que ha mantenido Annelise dentro de la familia. Y tenemos el parecido físico entre Annelise y Majo Aguilar. Cada uno de estos elementos, por separado, podría explicarse de otras formas. Pero cuando los juntas todos, cuando los ves como parte de una misma historia, la narrativa que emerge es bastante clara. Y aquí es donde la cosa se pone interesante desde el punto de vista humano, porque imagina por un momento estar en los zapatos de cualquiera de los involucrados. Imagina ser Annelise Aguilar, creciendo toda tu vida como hija de Pepe, llevando su apellido, siendo parte de su familia, y de repente descubrir o confirmar que tu verdadero padre es tu tío. O imagina ser Pepe, criando a una niña que sabes que no es tuya, pero que oficialmente es tu hija, manteniendo esa fachada durante décadas por el bien de la familia, del apellido, de la imagen pública. O imagina ser Antonio Aguilar Jr., viendo a tu hija criarse con tu hermano, sin poder reclamarla como tuya, manteniendo la distancia para no complicar las cosas. Es una situación que, si es real, debe haber generado una cantidad inmensa de tensión, de dolor, de conflictos internos. Porque aquí no estamos hablando solo de un escándalo de farándula. Estamos hablando de vidas reales, de personas reales, de relaciones familiares que se habrían construido sobre una mentira, o al menos sobre una verdad a medias. Y eso tiene un peso emocional enorme. Porque una cosa es que el público especule, que los medios hagan titulares, que Internet comente, y otra muy distinta es vivir con eso en tu día a día, saber que tu identidad, tu origen, tu lugar en el mundo, está marcado por un secreto que no puedes confirmar ni desmentir públicamente sin destruir la imagen de toda una familia. Y es que la familia Aguilar no es cualquier familia. Son una dinastía de la música regional mexicana, con un legado que viene desde Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos leyendas absolutas del género. Son un apellido que representa tradición, talento, respeto. Y mantener ese legado intacto, esa imagen de familia unida y exitosa, requiere sacrificios. Requiere, en algunos casos, guardar secretos. Requiere priorizar la imagen pública sobre la verdad privada. Y si esta historia es cierta, entonces los Aguilar habrían estado haciendo exactamente eso durante décadas. Ahora, desde el punto de vista de Pepe Aguilar, si realmente crió a Annelise sabiendo que no era su hija biológica, eso dice mucho sobre él. Porque criar a un hijo que no es tuyo requiere un nivel de compromiso y de amor que no todo el mundo tiene. Requiere poner el bienestar de esa niña por encima de tus propios sentimientos, de tu orgullo, de tu ego. Y aunque sus declaraciones sobre que le caía gorda puedan sonar duras, tal vez sean simplemente una forma de procesar esa realidad, una forma de poner distancia emocional con algo que le resulta complicado. O tal vez sea su forma de dejar caer la verdad sin decirla explícitamente, de lanzar una pista para quienes quieran entenderla. Porque hay que decir algo importante aquí. Pepe Aguilar es un hombre inteligente, con mucha experiencia mediática, que sabe perfectamente el peso de sus palabras. No es alguien que diga cosas sin pensar, especialmente en una entrevista grabada.
Entonces, cuando suelta una frase como esa, cuando dice que su hija le caía gorda antes de nacer, es difícil creer que sea solo una broma sin más. Es difícil no pensar que hay una intención detrás, un mensaje subliminal, una forma de comunicar algo sin decirlo directamente. Y tal vez esa sea su manera de lidiar con todo esto, de dejar que la verdad salga poco a poco, sin tener que hacer una declaración oficial que destruiría la dinámica familiar. Por otro lado, también está la perspectiva de Antonio Aguilar Jr., quien, si estos rumores son ciertos, sería el padre biológico de Annelise. Y su historia es igual de compleja, porque imagina perder a tu novia a manos de tu hermano, ver cómo ella se va con él, y encima descubrir o saber que está embarazada de tu hijo. Y no poder hacer nada al respecto porque ya la relación se rompió, porque ya las cosas se complicaron, porque hacer público ese embarazo sería desatar un escándalo familiar que nadie quiere. Entonces te quedas callado, te alejas, mantienes la distancia, y ves crecer a tu hija desde lejos, sin poder ser su padre públicamente. Eso debe ser devastador. Eso debe generar un resentimiento profundo, no solo hacia tu hermano, sino hacia toda la situación. Y luego está Annelise Álvarez, la madre, quien según estos rumores habría estado en el centro de todo. Ella habría sido la novia de Antonio, habría quedado embarazada, y luego habría terminado con Pepe. Y aunque no sabemos los detalles exactos de cómo sucedió todo, es evidente que ella tuvo que tomar decisiones muy difíciles. Tuvo que elegir quedarse con Pepe, criar a su hija bajo su apellido, construir una vida con él, sabiendo que el padre biológico de su primera hija era su cuñado. Y eso no debe haber sido fácil. Eso debe haber requerido una fortaleza emocional enorme, porque vivir con ese secreto, mantener esa doble verdad, no es algo que cualquiera pueda hacer. Pero más allá de los dramas personales, lo que esta historia nos muestra es algo más profundo sobre la naturaleza de las familias públicas, de las dinastías del entretenimiento. Porque cuando tu vida es pública, cuando tu apellido es una marca, cuando tu familia es un negocio, la verdad a veces se convierte en un lujo que no te puedes permitir. Porque la verdad puede destruir la imagen, puede manchar el legado, puede complicar las relaciones profesionales. Entonces se guarda, se oculta, se disfraza de otra cosa. Y todos, desde los padres hasta los hijos, aprenden a vivir con esa doble realidad. Una cara para el público, otra para la intimidad. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante, porque no es solo un chisme de farándula. Es una reflexión sobre lo que significa ser parte de una familia famosa, sobre los sacrificios que eso implica, sobre las verdades que se callan por el bien común. Es una historia sobre lealtades rotas y lealtades construidas, sobre hermanos que se distancian y padres que crían hijos que tal vez no sean suyos, sobre mujeres que toman decisiones imposibles y familias que mantienen fachadas durante décadas. Y mientras todo esto se desarrolla en el ámbito público, con comentarios en redes sociales, con videos en YouTube, con artículos en revistas del corazón, hay que recordar que detrás de cada titular hay personas reales. Personas que están viviendo con esto, que tienen sentimientos, que probablemente estén leyendo lo que se dice de ellas, que tal vez estén sufriendo con toda esta exposición. Y aunque es tentador juzgar, aunque es fácil señalar, la realidad es que ninguno de nosotros sabe realmente qué pasó, cómo se sintieron, qué decisiones tuvieron que tomar y por qué. Lo que sí sabemos es que esta historia, real o no, confirmada o no, ha tocado una fibra sensible en mucha gente. Porque todos, en algún nivel, entendemos lo complicadas que pueden ser las relaciones familiares. Todos hemos vivido secretos, mentiras piadosas, verdades a medias que se dicen para proteger a alguien o para mantener la paz. Y ver eso reflejado en una familia tan pública como los Aguilar nos recuerda que, al final del día, todos somos humanos, todos cometemos errores, todos tenemos historias complicadas que preferimos no contar. Así que mientras esperamos saber si algún día esta historia se confirma oficialmente, si algún día alguien de la familia Aguilar decide romper el silencio y contar su versión de los hechos, lo único que podemos hacer es observar, analizar los detalles que tenemos y respetar la complejidad de una situación que, definitivamente, es mucho más profunda de lo que parece a simple vista.